Educación se suma a pesquisas sobre supuesta mafia en la OISOE. Mientras tanto, el Ministerio Público ya interroga a los 2 ingenieros acusados por el caballero que lamentablemente se suicidó. Bueno, el presidente de la República, Danilo Medina, dio su discurso en Naciones Unidas, habló de esa República Dominicana en donde, según el presidente, se está haciendo lo que nunca se ha hecho, expuso algunos logros de su gobierno en materia social y habló en particular sobre el tema de la pobreza. Distintos sectores en el país pues le criticaron, dijeron que eso se trata de un tema electoral, en todo caso que lo digan ellos a continuación. Más de 700.000 dominicanos han salido de la pobreza extrema, aseguró el presidente Danilo Medina, reduciendo de un 16 a un 5% la pobreza en el país. Para Participación Ciudadana, esto no es más que un discurso de campaña. Todo eso es mito, eso no responde a la realidad social, eso es parte de toda una estrategia de campaña. Y un político serio y ético no puede hablarle mentira a una sociedad. Tanto la defensora del pueblo como representantes de los trabajadores afirmaron que con tan bajos salarios no se puede hablar de reducción de pobreza. Desempleo, ustedes lo saben que hay, y si hay empleo, son de bajísima remuneración. Los salarios de los policías, de los empleados públicos, de los militares, eso es una vergüenza. Que no le da para cubrir los alimentos, la medicina, el transporte, la educación, todo lo que necesita una familia, no le da para hacer eso. Entonces, esa categoría de pobre que esa persona asume es distinta quizá al pobre de solemnidad, pero sigue siendo pobre. Mientras, para el presidente del partido Primero la Gente, es todo lo contrario, la pobreza ha aumentado en el país. Todavía en este país, desde que amanece y en la noche, los ratones pueden cruzar por los fogones y no se calientan la pata, porque hay mucha gente que no han prendido fogón. Hay más pobreza que antes. El presidente Danilo Medina afirmó ante la ONU que gobiernos del PLD han generado riquezas como nunca antes en la historia del país. Shaira Castillo, NCDN. El análisis comienza esta noche con la diputada del Partido de la Liberación Dominicana, Karen Ricardo. Diputada, buenas noches. Muy buenas noches. Pues ciertamente los números y las cifras que arrojó el presidente de la República no son números fríos. Hay acciones de los gobiernos del Partido de Liberación Dominicana y específicamente agudizados en el gobierno que estamos ahora mismo, el presidente Danilo Medina, que han atacado la extrema pobreza. A lo que el presidente se refería al tema de la extrema pobreza, y para eso hay indicadores a nivel internacional que miden la extrema pobreza. Pues precisamente le voy a enumerar cuáles son esas acciones. Hay 780.000 dominicanos que salieron de la extrema pobreza, aprendieron a leer, aprendieron a escribir. En el plan Quisqueya Aprende Contigo, las 10.000 aulas que ha remozado y no remozado, que ha construido nueva el Ministerio de Educación, precisamente ha sido para albergar una cantidad de niños, aproximadamente ya 1 millón llevamos hasta el momento, al inicio del año escolar, que tienen desayuno, que tienen almuerzo y tienen 2 meriendas. Eso es a trabajar en contra de la extrema pobreza. De la misma manera, si hablamos de salud, está la cuota de recuperación de los hospitales. Quienes van a los hospitales, los que más lo necesitan, de extrema pobreza, ya no tienen que pagar absolutamente nada por tener un servicio, independientemente de cuestionar que se llevan el mejor servicio o que todavía sea mejorable el servicio en los hospitales. Están más cantidad de las farmacias del pueblo. Está un incremento de un 60% de las enfermedades catastróficas. Está el programa de primera infancia de 0 a 5 años, donde 30.000 niños infantes de 0 a 5 años ya están en esas guarderías infantiles. O sea, para hacer un resumen, sin eso contar la cantidad de empleos que han generado las visitas sorpresa, pues se ha trabajado específicamente en los gobiernos del PLD para disminuir la desigualdad que viven los dominicanos y dominicanas. Buenas noches, amigos televidentes. Definir pobreza extrema yo creo que es el primer paso. La pobreza extrema es la condición de más exigua
de la propia pobreza, que se define en función de componentes a los cuales no se tiene acceso o de manera clara no están resueltas. Entre esos está el techo, la alimentación, el agua potable, educación, vivienda, como se habla de techo. En el país, al igual que en otras naciones de Latinoamérica, yo creo que hay amplios niveles de pobreza. Entrar nosotros en un debate de pobreza, yo creo que lo fundamental es definirla de esa extrema, de esa que nos coloca en el punto más extremo de la línea de pobreza. Y cuando nosotros entramos y pernotamos en el tema salario, el Banco Mundial define y lo categoriza en función al $1.25 per cápita. Es decir, como usted lo lleva a peso, estamos hablando de que usted viva al día, en este caso sería con unos 65 pesos. Y la verdad es que hay una gran parte de los dominicanos que son pobres, pero 65 pesos por día es lo que tienen esos dominicanos cuando van a la escuela pública. Muchos de ellos reciben un desayuno, reciben un almuerzo, pero evidentemente una gran parte que no solo está en el tema del aula por ser infante, también usted verifica 65 pesos por persona. Eso te define en extrema pobreza. Es tanto así en la República Dominicana. Aquí hay un alto nivel de una deuda social acumulada que traduce más que en pobreza extrema, en pobreza y en debilidades que tiene incluso los que no son llamados pobres según esos estándares. Gente que supuestamente está en clase media baja, pero que también sufre los embates de una sociedad que es desigual. Buenas noches. Si fuera verdad lo que ha dicho el presidente de la República ante las Naciones Unidas, de los 10 millones de personas que vivimos en la República Dominicana, solo habría 580,000 personas que no son pobres en este país. ¿Cómo se explica entonces que tengamos significaría además que no tendríamos desempleo, que tenemos un 94% de personas empleadas? Pero ¿cómo se explica entonces que simultáneamente a que ha disminuido a 5.8 la pobreza extrema, cómo se explica que entonces se están ofreciendo tarjetas a 1.061.737 beneficiarios? ¿Cómo se explica que se siga manteniendo en el presupuesto del próximo año una cantidad importante de recursos para entregarla en tarjetas a los más pobres? Significa además que los salarios en el país están de forma tal que las personas pueden comprar la canasta familiar. ¿Y cómo se explica entonces que hay más de 400,000 personas que ganan por debajo de los 10,000 pesos a nivel del sector público? O sea, todas estas cifras nos indican que parece que fue un chiste lo que pronunció el presidente de la República ante las Naciones Unidas y no la realidad que pasan las personas en los barrios donde no hay salud, no hay educación, no hay servicios de calidad que realmente le garanticen una vida digna. Buenas noches, amigas y amigos. Lo que ocurre es que después de comerse un animal podrido y tirar los principios al zafacón, de todo se puede esperar. Una mentira más, pues no nos agarra de sorpresa. Lo que ocurre es también que el señor presidente de la República ignora y desconoce los pobres en la República Dominicana. Y qué mal se sienten los pobres, porque realmente el presidente parece ser que no se ha dado cuenta que la realidad es otra, diferente totalmente a la que están viviendo los PLDistas, que son favorecidos con todos esos recursos del Estado que son dilapidados en todas esas grandes fiestas, en todas esas degustaciones de vinos y queso, en todas esos viajes en primera clase que hacen muchos PLDistas y funcionarios del gobierno. Realmente, el presidente de la República, conjuntamente con el gobernador del Banco Central, han dado cifras frías, acomodadas y que insultan a la pobreza en la República Dominicana. Y cifras que ni siquiera son congruentes, porque no pudieron acomodarlas de manera adecuada para que efectivamente pues, produjera los efectos que ellos entienden que deben crear. Realmente, los pobres en la República Dominicana no pueden ser menos si tenemos
unos bajos salarios, un alto costo de la vida cada día está peor. Y si tenemos también una canasta familiar con unos precios que cada día van más altos, que tenemos altos niveles de desempleo, que la energía eléctrica se paga más alta, que la salud también es precaria, que los servicios no son de buena calidad, que hay poco acceso incluso al agua potable. O sea, las condiciones de vida de los dominicanos y dominicanas, que todavía viven muchos pobres en la República Dominicana en casas de cartón, en casas de pedacitos de madera, en casas de zinc, sin los servicios básicos. Entonces, señor presidente de la República, haga esas visitas sorpresas a la casa de los pobres de la República Dominicana, que como no tengo el espacio aquí para decirle a cuáles ir, le podría decir que son muchos pueblos y muchas comunidades en la provincia de Santo Domingo, que bastaría mencionar 2 o 3 para que usted pueda visitar y vea lo que es pobreza y extrema pobreza en la República Dominicana. Buenas noches, amigas y amigos. La economía es una ciencia y como tal se comporta en función y actúa a partir de la sujeción de los principios científicos. Nada tiene que ver la metafísica, la santería, la imaginación, la ciencia ficción con el comportamiento y el performance económico de un país. Decía un famoso economista norteamericano, Henry Hazlitt, que los economistas malos y los demagogos tienen en común el vertir estadística inexacta, incompleta. Yo pienso que si miramos todo esto con un poco más de amplitud, tendríamos que reflexionar y la mayor parte de los que tenemos algún nivel básico o avanzado de economía, tendríamos que volver a los clásicos tratadistas. Decir que en la República Dominicana existe un ascenso, una movilidad social y económica del orden de 700.000 personas, tiene que tener una explicación, tiene que estar abonado por un estímulo económico desde el punto de vista más allá de lo expresado, más allá del comentario. Conjugar elementos tan sencillos como el tipo de interés, el desempleo, el salario mínimo, tienen que hacer sentido económico para que los mismos puedan tener una concatenación lógica, insisto. Si queremos paliar los mismos con empréstitos, con guarismas hermafroditas que pueden dilatarse en una dirección u otra, podríamos caer en ese terreno. Pero la verdad es que no luce a priori, ni a posteriori tampoco, serio el comentario de que la República Dominicana tiene un crecimiento dilatado del tejido social intermedio y una migración de la clase baja a la clase media. Bueno, amigos, ahí están cada uno de los análisis. Vamos a ir a pausa comercial. Al regreso tenemos el debate sobre este tema. Quédese con nosotros acá en CDN, Canal 37. Ponte tu canal de noticias. Estamos en el colmado del Joe. En el residencial Amanda 1 en Villafaro. Y queremos saber si están en sintonía con nosotros. Vamos a ver. Efectivamente, están en sintonía con CDN. José Castillo. El primo. Bueno, por tu fidelidad te premiamos con estos artículos de CDN. Internacional, CDNAT, CDNAT. CDNAT. Por estar conectados con nosotros en CDN. Premiamos tu fidelidad. CDNAT. CDN está en todas partes. No te quedes atrás. CDNAT. En la casa colmadica. Seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Ya el debate empezó, antes de que ustedes se dieran cuenta. Definitivamente la pregunta es sencilla y usted, por favor, esta noche particularmente, ayúdenos a responderla. ¿Consideran ustedes que la pobreza en República Dominicana se ha reducido tal y como dice el presidente de la República, Danilo Medina? Es un asunto de percepción, es un tema de opinión. Acá estamos también con personas que son más técnicas, que tienen conocimiento de algunas herramientas para definitivamente decir si para ustedes ha crecido o no la pobreza en el país. Mire, yo creo que el primer punto que deberíamos definir es lo que dijo el presidente. No es simplemente la pregunta per se, porque estamos hablando sobre lo que él dijo.
Y él habló de que en los gobiernos del PLD se ha disminuido la extrema pobreza en la República Dominicana. Entonces el mismo discurso de los colegas hablando de que si las tarjetas de solidaridad, de que si los planes que se han hecho, bueno, pues precisamente para trabajar con la extrema pobreza. Por eso se nos acusa de populismo, se nos acusa de clientelismo y de todo lo demás. Ahora bien, los planes sociales van precisamente a trabajar para disminuir la desigualdad de esa extrema pobreza, que está medido en una estadística internacional, que no se lo está inventando el presidente Danilo Medina, ni me lo puedo inventar yo, pero tampoco ninguno de los más puede alterarlo. El discurso es lo que tenemos que enriquecer. Yo no le estoy diciendo con eso que la percepción del dominicano sea que somos menos pobres, en lo absoluto. Yo estoy hablando en base a lo que dijo el presidente, que no se puede cambiar. Él no dijo que hay menos pobres en la República Dominicana. La extrema pobreza se ha disminuido en 780,000 dominicanos. Tampoco ha hablado que los 10 millones de dominicanos han dejado de ser pobres, ni los 4 millones de dominicanos. Y ahí ha desmenuzado paso por paso, cifra por cifra, por qué ha sido así. Y si tenemos el tiempo, yo se lo voy a decir. Yo comencé explicando algunas cositas, pero yo se lo puedo decir. Las personas que vivían en la Mesopotamia, que ahora han sido reubicados, no eran de extrema pobreza. Los que vivían en Boca de Cachón no eran de extrema pobreza. Las personas que reciben el plan de SENASA y Solidaridad, que llevan por 3.4 millones de personas, no son de extrema pobreza. Los que reciben y están en escuelas públicas, están ahora con el tema de tanda extendida, ¿son o no son de extrema pobreza? Los que han aprendido a leer y escribir a una edad adulta, madura, cuando ya sentían que iban a morir sin saber escribir su nombre y apellido, no son de extrema pobreza. Y nada más ahí, nada más en ese programa de Quisqueya Aprende Contigo, nada más hay 600,000 dominicanos, de por Dios, 596,322 dominicanos. Entonces, nada más ahí te das tu cuenta que la extrema pobreza fue variando. Pero si usted se va con el tema de las visitas sorpresa, la cantidad de bancas solidarias, que no había una, y hay 70 sucursales de banca solidaria, prestándole a chiriperos, prestándole al micro comerciante de la República Dominicana, más de 700,000 millones de pesos. Entonces yo les voy a decir algo. Una cosa es lo que se tiene que analizar transparentemente y otra cosa es el rol que tienen que jugar los partidos políticos de oposición, que digan que no, que es mentira, que es falso, pero independientemente de que esa no pudiera ser la percepción de la mayoría, lo que ha trabajado los gobiernos del PLD, específicamente este gobierno, ha trabajado para combatir la extrema pobreza, sin mencionarles los planes de solidaridad, los planes de nutrición que tienen los despachos de la vicepresidenta de la República, que comenzó cuando ella era primera dama, O sea, todo ese tipo de planes ha sido para precisamente trabajar con esas personas de muy escasos y de bajos recursos. Entonces, si vamos a hacer un debate transparente, limpio, no vamos a descontextualizar lo que dijo el presidente de la República, porque está todo demostrado, independientemente de la percepción de usted, Partido Reformista, independientemente de la percepción del PRM, independientemente de la percepción de los partidos emergentes, que tienen que jugar su rol como lo tenemos que jugar los demás, que estamos viendo que el trabajo, el esfuerzo, el empeño, los planes y el presupuesto para ejecutar cada una de esas acciones en favor de la clase extrema pobreza de la República Dominicana han estado ahí. A ver, yo pienso que estamos tal vez mezclando conceptos. Correcto, eso creo yo también. El índice de desarrollo humano es un concepto muy distinto a la sociología económica. De lo que estamos hablando aquí es de sociología económica, es de migración de un estrato de la pirámide social a otro. Correcto. En orden ascendente. En orden ascendente. No, pero yo quiero también contextualizarlo en función de lo que usted dice para hacer más de lo que dijo el presidente, porque no soy yo que lo dije, fue el presidente que lo dijo. Usted termina de... No, yo sé, pero es que no soy yo que lo estoy diciendo, fue el presidente de la República y en base a eso estamos hablando. Usted hizo referencia a lo que él hizo y yo hice referencia a lo que usted está haciendo.
Si usted quiere, usted termine, después yo hablo. No, mi corazón, porque Perfecto. tampoco tiene que estar tan alterado. No, yo o sea, no estoy alterado estamos en lo más discutiendo lo mínimo. que el presidente de la República dijo. Yo leí exactamente lo que dijo y ahí está. No estamos discutiendo porque yo no puedo Ahí decir está. lo que creo. La ciencia. Yo pienso que esto, insisto, responde a estímulos desde el punto de vista científico. Las opiniones personales no tienen nada que ver en esto. Es como usted decir que usted tiene un criterio u otro de una operación a corazón abierto sin usted ser médico o sin usted saber de eso. O siendo médico pero llevándose de sus creencias astrológicas. Señores, para que haya un comportamiento y una movilidad social, tienen que conjugarse mínimamente algunos elementos. Y yo quisiera subrayar acá, lo afirmo por demás, que el asistencialismo, que nuestros países tienen que recurrir a ello, porque yo no he dicho que es una política equivocada, Yo no estoy diciendo que es algo que está mal. Lo que estoy afirmando aquí, lo hago con más propiedad, con conocimiento de causa, es que el asistencialismo no tiene como resultado ulterior la migración de un segmento a otra sociedad. El elemento fundamental que cohesiona todas las teorías mínimas de movilidad social es la capacidad de producción que tenga la gente, por Dios. La capacidad de ahorro que tenga. Tenemos que mirar elementos tan sensibles para mirar el número macroeconómico y no caer en cosmiatría económica, mirar elementos y conjugarlos, los tipos de interés, los salarios, la cantidad de empresas que el país tiene nueva, la inversión que está haciendo el país en investigación y desarrollo. En el caso de la banca solidaria, es una medida mucho más que interesante que el gobierno ha empleado. Pero ni siquiera, diputada, tiene tiempo para haber germinado. No tiene tiempo. Señores, si miramos con un poquito de criticidad todo esto, el primer año del gobierno del presidente Danilo Medina fue un año de una constricción brutal desde el punto de vista económico en el sector privado. Pero en adición a ello, una constricción también importantísima en el gasto. ¿Por qué? Por el alegado déficit fiscal que existe en el país. Por lo que estamos hablando que en 24 meses se han puesto en marcha los planes, se han empezado a prestar a la gente y ya la gente salió también del extrema pobreza. Yo insisto, hay muchas cosas que yo particularmente, aún estando en la oposición, tengo la capacidad para ver como adecuadas, pero hay otras que por el simple hecho de vertirlas no se pueden dar como axiomas, no se pueden establecer como pontificado. No importa si se dice en la planta 1 o en la planta 10 del Banco Central. Lo importante es verlo con criticidad. Llevo un elemento más a la mesa para concluir. Señores, aquí de lo que mucha gente tiene preocupación es que estamos manteniéndonos con unos que otros variables que giran en torno a las remesas y a los empréstitos internacionales. Por lo que la discusión más socavada en el país es si realmente nuestra economía va bien o si es artificial. No si estamos poniendo números positivos desde el punto de vista no macroeconómico, sino sociales. Bien, realmente yo felicito este verbo floripondioso del economista Fermín. No, yo soy abogado. ¿Es abogado? Sí. Pensaba que era economista porque manejo esos términos muy bien. Pero vamos a traducir todo esto a lo que es la realidad que el pueblo dominicano interpreta. Lo que ha dicho el honorable es que esos planes sociales no promueven que una persona salga de la pobreza o de la extrema pobreza. No te cambia a ti de la clase social. La realidad sí es que cada día más la clase media se convierte más en clase baja, porque el acceso a lo que son los productos de primera necesidad y los servicios de calidad cada día se ha estado alejando más en la República Dominicana. Es necesario que los planes de asistencia social en nuestro país sean regulados por ley para evitar que ese clientelismo político, esa obligatoriedad que le imprimen a las personas a las cuales le dan una tarjeta de solidaridad, bono gas, bono luz, que se sienten comprometidas
con ser esclavos de sus propias miserias, insultadas por un gobierno que los utiliza y le dan migajas después de haber utilizado los recursos del Estado de manera desmedida. Lo que ocurre es que si se están administrando estos planes sociales que son como parches a la pobreza, significa que realmente hay pobreza. La pobreza extrema equiparada también a la indigencia. Y la pobreza como tal. Estamos hablando de lo mismo. Y señores, recuerden ustedes los titulares donde decía, de los periódicos donde decían que casi 1 millón de dominicanos sale de la pobreza. En la República Dominicana está pasando esto, o es en el país de las maravillas. Es aquí que está diciendo el gobierno que eso está ocurriendo. Están alejados de la verdad, o simple y sencillamente lo que quieren es burlarse una vez más de los pobres dominicanos. Si hay más violencia, esta manifestada a través de lo que es la delincuencia en la República Dominicana, sabemos que esos problemas societarios se manifiestan precisamente por la falta de oportunidades en gran medida, por la falta también de planificación estratégica del gobierno para poder emitir políticas públicas adecuadas para que este sector, para que los sectores más pobres puedan tener por lo menos la facultad de poder accesar a servicios, a educación, a salud, a todo eso. Sin embargo, esa misma desesperanza aprendida que ocurre en esos jóvenes sin oportunidad, en esos delincuentes, los hace ser más agresivos ante una sociedad. Y si aumenta la delincuencia y si disminuyen los empleos en la República Dominicana, porque claro está, hay empleos de estos que son improductivos, que son las botellas, y en una misma casa de PLDistas hay muchas veces 7 y 10 botellas. Entonces ahí sí ha disminuido la pobreza. O sea, esos PLDistas que han accesado a todas esas botellas, eso sí, esos son menos pobres porque han mejorado su calidad de vida. Pero el grueso de los dominicanos, esos con los que el país, con los que el Estado dominicano tiene una deuda social que no tiene que ser compensada con planes que son parches, sino más bien con programas francos, sinceros, transparentes, de desarrollo sostenible para poder elevar la calidad de vida de cada uno de los dominicanos y dominicanas. Bueno, parecería que estamos hablando de cifras simplemente, pero estamos hablando de la vida de la gente. ¿Cómo se puede pensar que en el país se ha disminuido la pobreza a un 5.8% en la gestión del presidente Danilo Medina? Porque así él lo dijo en el discurso de las Naciones Unidas en menos de un año, cuando hace un año, cuando se midió los objetivos de desarrollo del milenio, se señalaba incluso en la Estrategia Nacional de Desarrollo que el país no podía cumplir con reducir a la mitad la pobreza extrema y que esto se iba a lograr hacia el año 2020 de manera aproximada. Y remito a que revisen los portales de Naciones Unidas donde está esta información y en los propios informes que en ese momento dio el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, del año pasado hacia acá se redujo la pobreza de un 16% a un 5.8%. Eso no es posible, y mucho menos cuando no ha habido una política trascendental para que eso ocurriera, que era la reformulación de la política fiscal para que hubiera una redistribución de la riqueza en el país. Seguimos con una política fiscal que sigue aún perjudicando, que está sobre los hombros de los que menos tienen. Entonces, realmente el PLD no ha jugado su rol como conductor de las políticas públicas ya por cerca de 16 años al mando de la conducción, porque no ha establecido políticas públicas que mejoren efectivamente la calidad de vida de la población. Pero no es porque lo digamos esta noche en este debate, es que están los indicadores. Todos los indicadores a nivel mundial
todos los estudios, tanto de educación, de salud, indican que somos los que estamos en más malas condiciones, sin hablar del tema de la corrupción y de que en este gobierno ni en los otros del PLD se haya combatido a la impunidad en el país. O sea, hay mucho realmente que hacer para poder decir que se ha disminuido la pobreza, para generar un cambio en la vida y sobre todo en la vida